La notación científica nosotros comúnmente lo utilizamos en el área de mucho se utiliza en el área de las ciencias para acortar la expresión cuando utilizamos números que son muy grandes y son difíciles en ocasiones de manejar. Por ejemplo, si yo tuviera un número como este que está aquí, mira que consiste en 0,00022, ese número es a veces cuando yo tengo que utilizar muchos números que son muy grandes, un número como, no sé, digamos que un número en términos de millones, como un millón, o este número que es muy pequeño, ¿verdad? 00022, en ocasiones se torna un poco molesto y cansado de estar utilizando estas numeraciones tan grandes. Y pueden ser números muchísimo más grandes, ¿verdad? Pues vamos a hablar de ir agregando más y más y más ceros, o aquí puede ser un número inclusive más pequeño. Entonces, cuando hablamos de la notación científica, el uso que se le da comúnmente es cuando nosotros queremos agarrar, trabajar con estos números, pero reducirles un poco su tamaño sin que pierdan su valor real. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace con la notación científica? La notación científica lo que hace es agarrar y utilizar la potencia de 10. Recordemos, ¿qué es una potencia? Es cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso, el número 10 elevado a un número. ¿Qué significa esto? Nosotros comúnmente, desde que estábamos en la escuela, bueno, al menos yo cuando estuve en la escuela, recuerdo que eh, la maestra nos enseñaba el valor de los dígitos, de cómo es que se van ordenando los dígitos y cuál es su valor o el peso que se le da a cada uno de esos dígitos, por ejemplo. Entonces yo decía, bueno, si tengo un 1 y está solito, esto vale un 1. ¿Por qué? ¿Verdad? Y si yo le arrimo a este 1, le pongo otro 1 a la par, esto era equivalente a 11. Eran 11 unidades. ¿Verdad? Y de ahí nació, recuerdo que la maestra me hacía como unas casitas, ¿verdad? Donde me decía, la primera casita vale 1, la segunda casita vale 10, la tercera casita vale 100, la otra vale 1000, la que sigue vale 10.000, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me estaba queriendo decir con eso? Simplemente nos está dando cuál es el peso de cada uno de los dígitos. Y eso en realidad era lo que nosotros llamamos unidades, decenas, centenas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Millares, decenas de millares, ¿verdad? Centenas de millares. Pero implícitamente no nos lo explicaban, pero porque no teníamos el conocimiento, ¿verdad? O la madurez intelectual para poder entenderlo, lo que estábamos haciendo era una multiplicación en base 10. ¿Por qué base 10? Pues porque nuestro sistema es un sistema decimal, o sea, está constituido por 10 símbolos que van desde el 0 hasta el 9, ¿verdad? Son 10 símbolos. Por lo tanto, esa es la base que nosotros utilizamos en nuestro sistema numérico. De tal modo que cuando yo escribo, por ejemplo, el número 125, esto es una unidad, esto es una decena y esto es una centena. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? En realidad lo que estoy haciendo es multiplicar este número, que es una base, por 10 a algo. Esto significa que yo estoy haciendo una multiplicación de 5 por 10 a la posición que tiene aquí, que es
0. Esto es 2 por 10 a la posición 1. Y esto es 1 por 10 a la 2. Veámoslo aquí. Voy a borrar esto que está aquí. Entonces vamos a llamar. Esta es la posición 0, posición 1 y posición 2. Por lo tanto, 5 por 10 a la que elevado a la posición que tiene, que se va a ser el peso o el valor que tiene cada uno de estos dígitos que tengo aquí. Si lo recordamos, 10 a la 0, todo número con un exponente a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100. Así como 10 a la 3 es 1000. Entonces, si nosotros obtenemos estos resultados, vamos a decir que 5 por 10 a la 1, que esto es 1, ¿verdad? Es 5. 5 por 1. Este sería 10 a la 1 es 10. Por lo tanto, 2 por 10 es 20. Y este es 1 por 10 a la 2, que es 100. Entonces, 1 por 100 es 100. Ahora sí, lo que hacemos es sumar. 100 más 20 más 5 es 125. ¿Verdad? Entonces, esto que nosotros ponemos aquí, en realidad ya estamos utilizando un tipo de notación, ¿verdad? Lo mismo se hace en la notación científica. Esto es una notación decimal. En la notación científica, lo que hacemos es tomar esta base 10 para hacer el número más grande o más pequeño, pero hacer el número más pequeño, pero que no pierda su valor. De tal forma que si yo tengo, por ejemplo, esta expresión 0,00022, yo lo que voy a hacer es tomar la coma y empezar a correrla hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Y después multiplicarla por una base 10 para volver a expresar su valor real, pero que el número me quede más corto. Veamos cómo se hace. Por ejemplo, este número obviamente es un número más pequeño, es un número pequeño, menor a 1. Por lo tanto, lo que yo quiero es una expresión que sea equivalente a este número, pero una versión más corta y más fácil de manejar. Entonces lo que hago es correr la coma hacia la derecha y voy contando la cantidad de movimientos o dígitos a los cuales voy corriendo la coma, o la cantidad de posiciones. En este caso yo tomaré, digo, 1, 2, 3. Inclusive podría hacer uno más, 4. ¿Verdad? Entonces la coma me quedaría aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría? Los números, estos números a los cuales yo ya pasé la coma, ya dejan de funcionar, ya no me sirven para nada. Entonces me quedaría como 2,2. Ajá, me queda 2,2 por la base 10. Ahora sí, el exponente que yo tengo aquí tiene que ser representativo de la cantidad de lugares que yo corrí la coma. Entonces, recuerden, yo corrí 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces, pongo aquí un 4. Pero ahora tengo que indicar hacia dónde corrí yo la coma. Si yo corro la coma hacia la derecha, este número, este exponente va a ser negativo. Si yo corro la coma hacia la izquierda, ese exponente va a ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que agregar un negativo. Y este 2,2 por 10 a la menos 4 es exactamente este mismo número que teníamos originalmente. Son equivalentes uno de otro, pero es más sencillo manejar esta numeración que este. Veamos otro caso. Por ejemplo, este número fuera todavía más pequeño. Digamos que yo tengo un número que sea 0,0000000
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18. ¿Verdad? Ya este número es bastante complicado, probablemente si trabajamos muchas veces con este número se nos va a quedar perdido algún cero, vamos a cambiar la cifra originalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacerla? Pasar la notación científica, que nos va a ayudar a hacernos un número más corto y más manejable, y también un poquito más entendible. Entonces, nuevamente, tomamos el lugar donde está la coma y empezamos a correr y a contar la cantidad de lugares que movemos la coma. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, inclusive yo la podría mover aquí y decir 16, no hay ningún problema. Entonces yo podría decir que esto es, ¿a dónde la corrí? La coma quedó aquí. Sí, por lo tanto, obviamente matemáticamente que hay un cero, pero cero no cuenta. Por lo tanto, fueron 16 lugares. Entonces eso me quedaría como 18 multiplicado por nuestra base 10. Corrimos en nuestro exponente es 16 porque corrimos 16 lugares la coma. Y recuerden, tenemos que ponerlo negativo porque corrimos la coma hacia la derecha. Por lo tanto es negativo. Ven, es bastante sencillo. Es mucho más fácil trabajar con este número 18 por 10 a la menos 16 que trabajar con este número tan gigante, ¿verdad? Que es un número bastante pequeño. Ahora, voy a borrar un poquito por aquí. Si nosotros tenemos un número que más bien es bastante grande, un ejemplo, 235, 0, 0, 0, 0. Este, por ejemplo, es un número bastante grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, vamos a hacer la representación de este número, lo vamos a pasar a un equivalente en notación científica, que lo que nos hace es reducirnos el número, verlo, expresarlo en una forma más pequeña en nuestra escritura, que sea más fácil de manejar, más fácil de recordar, pero que a su vez es equivalente al número original que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerden, si yo tengo un número que es entero positivo, la coma está aquí. ¿Sí? Esto es 0, 0, pero normalmente nosotros no acostumbramos a escribirlos. Entonces, al estar la coma aquí, nuevamente, ¿qué voy a hacer? Voy a correrla y voy a ir contando la cantidad de posiciones o de lugares que la voy a correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo podría dejarlo aquí, que esta es la posición número 10. ¿Sí? Podría dejarlo aquí y decir que eso es 235 por 10 a qué? A la 10. Recuerden que como estoy corriendo la coma hacia la izquierda, ¿verdad? El número, el exponente va a ser positivo. Sin embargo, yo también tengo la opción de seguir corriendo la coma más. Podría yo decir que esto es posición 11 y 12. ¿Sí? Entonces decir que es 2,35 por 10 a la 12. O lo puedo dejar aquí en la coma aquí y sería 23,5 por 10 a la 11. Tengo esas opciones. Aquí no hay una regla que nos diga este, cuánta cantidad de posiciones máximas se puede dar. No, aquí es una interpretación. Este número es equivalente a este y este también es equivalente. Todos tienen exactamente el mismo valor.
acuerdo? Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo nosotros es tomar un número que originalmente es muy grande y lo estamos haciendo, lo vamos a reducir, ¿verdad? Gramaticalmente a una expresión que es equivalente, pero más fácil de escribir y recordar. Eso es lo que nos hace la notación científica, nos ayuda a escribir y trabajar con números que para nosotros visualmente son más fáciles de trabajarlos. Ahora, veamos estos ejemplos que están aquí. Dice, exprese cada número en notación científica. Bien, vamos a tomarla. Que nos dice 200. Voy a decir que 200 es equivalente a, recordemos, es un número positivo. Por lo tanto, la coma originalmente está aquí y voy a reducirlo. 1, 2. Entonces sería 2 por 10 a la 2. Queda positivo porque corrimos la coma hacia la izquierda. Ahora tengo la opción de haber dicho, de haber corrido la coma un número más, ¿verdad? Que la coma queda aquí, por lo tanto aquí hay un 0. Y me quedaría como 0,2 por 10 a la 3, ¿verdad? Porque le habríamos corrido 1, 2, 3 lugares. Bien, veamos el caso B. Dice que tenemos 5000, por lo tanto, vamos a hacer el mismo ejercicio. Es un número entero positivo. Recuerden, la coma inicia aquí. Entonces, 1, 2, 3. Y nos quedaría, entonces la coma ahora queda originalmente aquí. Y nos dice que eso sería 5 por 10 a la 3 lugares corrimos la coma. Entonces, 3 positivo porque la corrimos hacia la izquierda. Veamos este número, 85,000. En este caso, aquí aparece una coma, pero esa coma no es una coma decimal, ¿verdad? Sino que simplemente del libro en que yo lo tomé, ¿verdad? El libro representa cada 3 dígitos, pone una coma para que sea más fácil de interpretar, ¿verdad? Que si yo saber que aquí 3, 6 y este es el número 7, o sea, esto es 3 millones. Pero no significa que sea una coma decimal, ¿verdad? Nuestra escritura sería un punto. Entonces, 85,000, vamos a reducirlo, vamos a expresarlo como notación científica y nuevamente la coma está aquí, corremos 1, 2, 3. Tenemos la oportunidad de decir que esto sería 85 por 10 a la 3 o podría correrlo un dígito más, 4, y decir que esto es 8,5 por 10 a la 4. ¿Verdad? La notación científica nos permite hacer eso. Este 4 me quedó bien feo. Por 10 a la 4, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos son exactamente, son equivalentes a este número 85,000. Vamos con el tercero, 3 millones. Y nuevamente la coma está aquí, empezamos a correr lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto es equivalente a 3 por 10 a la 6. Eso es el equivalente. Normalmente en la notación científica se intenta que el número sea lo más pequeño posible, o sea, que se reduzca a su máxima expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que su máxima expresión sería esta, que solo me queda un número antes de la coma. 8,5 por 10 a la menos 4. Veamos estos casos que están aquí. En estos casos que están aquí,
yo tomaría, por decir este que está aquí, 0.000015, su mínima expresión sería, corriendo la coma, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Si yo coloco la coma aquí, su mínima expresión sería aquí, en el 5 me quedaría la coma, ¿verdad? Que es la unidad de mayor peso, está aquí, solo es una, ¿verdad? Igual yo podría haberla corrido un lugar más y me queda como 15, pero la notación científica normalmente intenta de que yo deje el número en su mínima expresión, que sería 1. Entonces eso sería equivalente a 1.5 por 10 a la, otro lugar que lo 1, 2, 3, 4, 5, por 10 a la menos 5. Recuerden, negativo porque corrimos la coma hacia la derecha. Vamos a este, 0,2. Su equivalente, ¿cuál sería? Pues su equivalente aquí, vean ustedes que ya, si yo corro la coma para acá, tendría un 2. Entonces esto yo podría expresarlo como 0,2 por 10 a la 0. Recuerden que esto es 1, ¿verdad? 0, ¿por qué? Porque no estoy moviendo la coma para ningún lado, ¿verdad? Y recuerden que 10 a la 0 es 1. 0.2 por 1 es 0.2. No cambia nada. O podría correrla como un lugar y decir que esto es 2 por 10 a la menos 1. También es válido. Vamos con este otro, 0.005. Corremos la coma. 1, 2. Nos quedaría aquí. Entonces esto nos quedaría como 5 por 10 a la, perdón, aquí sí hay que correrla. 3, 5 por 10 a la menos 3 lugares, ¿verdad? También lo puedo haber dejado con 2 lugares y me quedaría como 0,5 por 10 a la menos 2. Cualquiera de las dos es perfectamente válido. Y por último este número, 0.00063, que podemos reducirlo. 1, 2, 3, 4. Entonces esto sería equivalente a 6,3 por 10 a la menos 4. Perfecto. Ahora, en el material didáctico, esto es a lo que se le llama notación científica, ¿verdad? Que nos dice aquí que proporciona un método conveniente para expresar números grandes y pequeños y realizar cálculos que implican tales números. O sea, lo que nos estamos haciendo es reduciéndolos, nada más, para que sean más sencillos de trabajar. Sin embargo, en la parte de ingeniería se utiliza mucho lo que se llama la notación ingenieril. ¿Qué quiere decir la notación ingenieril? O la notación de ingeniería. Esa notación se utiliza comúnmente para reducir los números. Es como una especie de notación científica, pero esta vez no está tan a la libre como la notación científica. ¿Por qué? Porque en la notación científica nosotros teníamos la libertad, ¿verdad? Recordando un poco, aquí yo pude haber dicho que esto era 1.5, también tenía la libertad de decir que esto era 15 por 10 a la menos 4, perdón, a la menos 6, o 0,15 por 10 a la menos 4. Tengo esa libertad de moverme la cantidad de comas que yo quiera, ¿verdad? Y me va a caer en un número cualquiera y todos son equivalentes. En la notación ingenieril ya no tengo esa libertad, sino que yo siempre me voy a mover la cantidad de veces que yo mueva la coma siempre va a ser en términos o múltiplos de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener términos en por 10 a la 0,
por 10 a la 3, por 10 a la 6, por 10 a la 9, por 10 a la 12, que es lo más común. O términos más pequeños, que sería por 10 a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9 o a la menos 12. Eso es lo que nos dice lo que es la notación en general. Múltiplos de 3. O sea, aquí no, yo no puedo tener un número multiplicado por un 10 a la 4 o un 10 a la 5, a la 7, a la menos 2, a la menos 9, a la menos 10, perdón. No puedo. Tengo que utilizar siempre estos múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque la notación ingenieril lo que va a hacer es intentar sustituir este por 10, ¿verdad? Estos números, estas terminaciones fijas, ¿verdad? Por un prefijo. O sea, le vamos a, en lugar de utilizar un prefijo, una notación que dice por 10 a la menos 3, vamos a utilizarlo, lo vamos a cambiar por una letra, ¿sí? Que es mucho más fácil de escribir. Ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado y queremos comprar, por ejemplo, una bolsa de azúcar, tomamos la bolsa de azúcar y ¿qué revisamos? El peso, ¿verdad? Nosotros sabemos que queremos comprar una bolsa de 2 kilos, una bolsa de 1 kilo, una bolsa de 5 kilos. Eso es lo que, o cuando compramos arroz. Bien, eso precisamente ya estamos utilizando los prefijos. Lo que pasa es que no lo sabíamos, pero ya estamos utilizando prefijos de forma ingenieril. Vean ustedes aquí. Aquí está el prefijo kilo. En color rojo. Aquí está el prefijo kilo. ¿Ven? ¿Qué significa eso? 10 a la 3. ¿Cuánto es un kilo? Un kilo son exactamente 1000 gramos, ¿verdad? Pero para reducirlo, estamos utilizando un término ingenieril, o sea, un prefijo ingenieril. ¿Qué hacemos con esto? Si nosotros lo queremos pasar a notación científica, nuevamente la coma estaba aquí, corremos 1, 2, 3 espacios. Eso es equivalente a 1 por 10 a la 3 gramos. 1 por 10 a la 3, vean, este es un múltiplo de 3. Por lo tanto, yo lo puedo sustituir por un prefijo. ¿Qué me va a hacer más? Que me va a agilizar la escritura de los números. Entonces, este por 10 a la 3, este pedazo de aquí que estoy marcando, lo vamos a sustituir por una letra. ¿Cuál letra? Vea que aquí está el prefijo métrico, se llama kilo, ¿verdad? Que es el equivalente del 10 a la 3, esto que estamos sustituyendo por aquí. Vamos a utilizar el símbolo K minúscula. Entonces, este 1 por 10 a la 3 yo lo voy a sustituir por una K minúscula. O sea, que mi número ahora va a ser un K. ¿Qué? Gramos. Voy a hacer un poquito separado esto. Un kilo, gramo. ¿Por qué? Vean que aquí está el prefijo. El prefijo kilo ahora pasa a ser equivalente a 10 a la 3, a esa potencia. Entonces, este prefijo de 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos y es equivalente a 1 por 10 a la 3 gramos. Eso es lo que nos quiere decir los prefijos métricos de medida en la notación ingenieril. Vean que si se utiliza tanto que aquí tengo una representación de lo que es una calculadora Casio, de las que normalmente utilizamos en el colegio, o que todas algunas muy similares a las que se utilizan en el colegio. Si yo me vengo para acá, vean ustedes aquí donde está esta manita, dice ENG, esta teclita que está aquí, significa que esto es la tecla de Engineering,
la tecla de ingeniería. O sea, con esta tecla nosotros podemos, vean que si yo le digo, escribo 1000 y toco la tecla de engineering, ¿verdad? Y le digo engineering aquí, vean que me lo convierte 1 por 10 a la 3, ¿verdad? Inclusive, vean, yo escribo 10.000 y toco engineering, me dice que esto es 10 por 10 a la 3, ¿verdad? Yo lo que hice fue anotar 10.000. En notación científica tendríamos 1, 2, 3, 4. O sea, 1 por 10 a la 4. Pero, como en notación de ingeniería nosotros tenemos que utilizar solamente múltiplos de 3, que hubiera tenido yo que ser? Hubiera tenido que ser 1, 2, 3. ¿Verdad? Entonces decir que esto es 10 por 10 a la 3. O hubiera tenido que ir al siguiente, que sería el siguiente múltiplo de 3, que sería 6. Entonces 3, 4, 5, 6. Obviamente aquí tengo que rellenarlo con ceros. Y aquí una coma. Por lo tanto, me quedaría 0, 001. 001 por 10 a la 6. ¿Ven? Yo no puedo dejarlo ahí por 10 a la 4, por 10 a la 5. Tengo que ir siempre en múltiplos de 3. ¿Verdad? De 3 brincar a 6. Y esto sería equivalente a decir 10, ¿qué? El 10 a la 3 es equivalente a kilo, que se representa con una K. 10K, ¿qué? 10 kilogramos, para seguir el ejemplo del arroz que tenemos ahí antes. Si fuera este, ¿qué sería? 0.001 por 10 a la 6. Y veamos qué dice 10 a la 6. 10 a la 6 es esta línea que está aquí. Se representa con una M mayúscula y se llama mega. Entonces, 0.001 megagramo. ¿Sí? Un megagramo. Esta expresión se ve bastante fea, bastante complicada, ¿verdad? Entonces la más sencilla, la expresión, que es esta, que es más corta. Pero siempre recordando, ven ustedes aquí, que está en términos de 3 múltiplos de 3, donde la unidad base no está representada porque es 10 a la 0, 10 a la 0 no tiene representación en prefijo métrico, pero 10 a la 3 es kilo, ¿verdad? Como cuando hablamos de kilómetros, ¿verdad? Yo, yo hago la romería a Cartago desde mi casa y son 35 kilómetros, ¿verdad? O yo voy en un carro y estaba viajando a una velocidad de, no sé, 50 kilómetros, o sea, 50.000 metros por hora, por ejemplo. Mega, igual que cuando hablamos, por ejemplo, eh, de la velocidad del internet. A usted le ofrecen un paquete en su casa de velocidad de internet y le dicen, bueno, el paquete es de 30 megas. ¿Pero qué significa eso? 30 megas. Ah, significa que me están dando 30 por 10 a la 6 kilobytes por segundo. Esta es la velocidad. Entonces, ¿qué me están dando? Me están dando 30 megas. Megabytes por segundo. Así, no es kilos, es megabytes por segundo. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo. Me están dando 30 por 10 a la 6 o que es equivalente a 30 millones de bytes de paquetes de datos por segundo. Eso es lo que me están dando.
Sí, eso es lo que me están ofreciendo cuando hablamos del término de megas. Ahora, cuando nosotros vamos a comprar una computadora, queremos comprar un disco de una computadora, ustedes le van a decir, mira, esta computadora tiene, este disco es de 1 giga, o más bien, es de 250 gigas, 256, ¿ok? ¿Qué son esos gigas? Entonces me están dando 256 gigabytes de qué? De memoria. Eso es lo que estoy comprando o lo que me están vendiendo. ¿Sí? O sea, 250 qué? 256 por 10 a la qué? 9 por 10 a la 9 bytes de memoria. Y este por 10 a la 9 es 256. Vea qué grande se vuelve el número. Son, ¿qué? 9 ceros. Esto es 3, 6, 9, son 12 dígitos. O sea, son 256 millones de millones o 256 billones de, de espacios de memoria. Entonces ya nosotros en nuestra jerga popular en muchas ocasiones utilizamos estos prefijos métricos, kilo, mega, giga y tera, ¿verdad? Cuando hablamos de discos duros, a veces le dicen, este disco duro es de 1 tera o es de 2 teras de almacenamiento. Sí estamos hablando, utilizamos la jerga, pero no, tal vez no tenemos el conocimiento de a qué estaba representando, qué me quería decir ese término de tera. Ahora ya sabemos que eso es un prefijo de una potencia. Estamos hablando que 1 tera es 1 por 10 a la 12 espacios de memoria. Ahora sí, ¿por qué vemos esta notación ingenieril? Muy sencillo. Cuando se trabaja específicamente en el área de nosotros de electricidad, los libros de electricidad todos vienen o más bien todos utilizan estos símbolos para representar las cantidades o las magnitudes eléctricas. Por ejemplo, hay una magnitud eléctrica que se llama corriente, corriente eléctrica, ¿verdad? La corriente hace enunciado a electrones. Ahora, estos electrones hacen enunciado a una cantidad. En ocasiones puede ser muy grande o puede ser muy pequeña. Si trabajan con corriente es grande, si trabajan en electrónica es pequeña. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con... bueno, por ejemplo, ustedes compran un celular, van a comprar un celular, le ofrecen el celular, le dicen las características. Dentro de las características le dicen, mira, este celular tiene una batería de 5000 miliamperios. Vean aquí donde aparece el término, esta M pequeñita, que significa mili. Esta A grande significa amperios, por aquello. Ahí lo van a ver dentro del material didáctico, que es una de las magnitudes eléctricas. Pero este mili, que es donde nos vamos a concentrar, ¿qué significa? Veanlo aquí, mili. O sea, es una M minúscula y corresponde a 10 a la menos 3 unidades de algo. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes le están diciendo que esto tiene 5000, el 1000 se sustituye por ese 10 a la menos 3, que vimos aquí, amperios. ¿Ven? Este mili viene a sustituir a ese 10 a la menos 3. En electricidad, en todos los libros que ustedes encuentren, va a haber primero un capítulo que habla de estos prefijos métricos y posteriormente, de ahí en adelante, va a empezar a utilizar solamente prefijos de ingeniería. O sea, ya ustedes no van a encontrar, ni muy pocas veces van a encontrar representaciones en notación científica, pero lo más común es que
libros solo trabajan en términos de notación de ingeniería. O sea, esto que está aquí hay que aprendérselo sí o sí, ¿verdad? Un método para aprendérmelo yo no conozco, la verdad yo me lo tuve que aprender así como está esta tabla y con el paso del tiempo uno se va acostumbrando a utilizarlos. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque en los ejercicios normalmente a ustedes les van a dar un ejercicio, algo muy bonito aquí que va a ser como una batería y les van a poner como un rayito aquí muy vacilón que se llama una resistencia, ¿verdad? Y les van a decir, no sé, por ejemplo, eh, la corriente en este circuito es de 100 miliamperios o es de 1.2 amperios. ¿Verdad? Entonces yo tengo que saber qué significa este mili para poder trabajar en la calculadora, porque la calculadora desgraciadamente no me acepta, no tiene ese simbolismo. Entonces yo tengo que saber que este mili es equivalente 100 por 10 a 10 exponente a la menos 3. ¿Sí? Para poder meterlo en la calculadora. Si no, no voy a poder introducirlo dentro de la calculadora y no voy a poder hacer los cálculos de forma sencilla. Entonces, esos prefijos métricos tengo que aprendérmelos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su símbolo? ¿Y a qué potencia corresponde? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las resistencias, en muchas ocasiones a ustedes les van a llegar a decir, mira, esta resistencia es de 4,7 kilo y sale un simbolito aquí que esto es un omega. Me sale bien feo. Es algo como así. Omega, que es el símbolo de ohms, representación de la unidad de medición de las resistencias. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ustedes van a tener que enfrentarse, tanto en los libros como en los ejercicios, con solamente los prefijos de ingeniería. La notación científica no se utiliza. En electricidad solamente se utilizan los prefijos de ingeniería. Así que eh, no hay otra, hay que aprendérselos. Ahora hagamos un par de ejercicios para acostumbrarnos un poquito con los términos. Veamos esos que están aquí. Me dicen, exprese cada cantidad utilizando un prefijo métrico. 50.000. Entonces el prefijo métrico 50.000 es equivalente a qué? Recordemos, corramos la coma en múltiplos de 3. 1, 2, 3, 4, 5. No me alcanza, ¿verdad? Tendría que poner 0,5. Entonces vamos a dejarlo ahí en 3. Entonces sería equivalente a 50 por 10 a la qué? A la 3, ¿verdad? Pero esto es notación científica. Tenemos que utilizar notación de ingeniería. Entonces, en la notación de ingeniería sería 50 que, y este 10 a la 3 se sustituye por kilo, ¿verdad? 50 kilo y nos traemos la unidad, que es esta V que está aquí. V. Eso se llaman voltios o volt. ¿Verdad? Entonces, nuestra notación de ingeniería es esta, 50 kilovoltios. Veamos esta. Nos dice que es 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 25 millones. Vamos a sustituirlo, vamos a reducirlo a nuestra notación de ingeniería. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí quedando no nos alcanza para otro múltiplo de 3. Entonces, eso sería equivalente a 25 por 10 a la 6. 10 a la 6, ¿qué es? Es el término mega. Por lo tanto, sustituimos por una M mayúscula. ¿Mega qué? El símbolo de omega. Mega ohms. Y este último que está aquí, 0,00036. Voy a poner los símbolos para que no se me vayan a perder. Estos eran voltios y estos son amperios. Ok, corremos la coma. 1, 2, 3, ¿verdad? 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces,
serían 36 por 10, ¿qué? A la menos 6. Pero a la menos 6, véanlo aquí, se llama el término micro. Se representa con este símbolo griego, ¿verdad? Que es como una U con una patita más larga. Sería 36 microamperios. Entonces, esto es la representación de ingeniería y así es como se va a conocer en la mayoría de libros que corresponden, por ejemplo, a la parte eléctrica de nosotros.